Yo he preparado un texto que se titula Sor Juana Inés de la Cruz, apuntes sobre su vida y creaciones. Y bueno, empiezo con esta idea. Imaginémonos, desplacémonos un poquito ahora en el tiempo, en el sitio. Imaginémonos América, Mesoamérica, en el siglo XVII. Una colonia española llamada entonces Nueva España, hoy México, descubierta en 1519. Una niña, Juana Ramírez de Asbaje, niña prodigio y desde la adolescencia hasta la muerte, genia de la creatividad y de la escritura femenina. Una mujer, una niña también en realidad, conocida y muy amada desde muy joven en el mundo entero, como poeta o poetisa, como mujer de gran belleza e inteligencia y también como erudita, extraordinariamente erudita. Todo lo que leía se le quedaba. Su abuelo tenía una buena biblioteca en su casa. Su abuelo y su abuela, porque no sabemos de dónde venían realmente los libros. Juana nació en 1651, Clara Campoamor recoge todavía bastante, ya lo comentaré luego, la fecha del 48, pero siempre se ha dicho que fue el 51, 1651, y luego os diré por qué tiene más credibilidad la fecha antigua. Nació en un lugar llamado Nepantla, entre nieves perpetuas y volcanes que salen en su obra. Pasó la infancia no en esta localidad, sino en otra, en una hacienda llamada Panoayán o Panoayan, una hacienda que había sido arrendada, y decían entonces en primera vida, porque arrendaban fincas, o sea, haciendas llamaban entonces, para 3 vidas, por lo general. Los contratos eran para 3 vidas, o sea que implicaban relativamente la propiedad de la tierra, no un uso bastante largo y que se mantenía en las familias. Decía, pasó la infancia en esta hacienda, arrendada en primera vida por su abuelo y abuela maternas, que eran emigrantes españoles. Después, en segunda vida, por su madre, Isabel Ramírez de Santillana, que ostentaba el arrendamiento en primera persona. Desde muy pequeña, antes de cumplir los 3 años, Juana frecuentó, un poco por divertirse y sobre todo por estar con sus hermanas María y Josefa, ella era la menor y no quería quedarse sola en casa, frecuentó la escuela de beguinas o beatas de Amecameca, una localidad cercana a su casa materna en la provincia de Chalco. En esta escuela, llamada en España y en América La Amiga, quizá las conocéis por la literatura sobre todo, amiga, que es una palabra que viene de amar. En las escuelas de beguinas se enseñaba a niñas y niños las reglas de la gramática, las reglas de la aritmética, y sobre todo se enseñaba el amor, la amistad, el amor. Juana se convirtió ahí en escritora. A los 8 años escribió un gran poema de 360 versos sobre la Eucaristía, titulado Loa al Santísimo Sacramento. Lo escribió en náhuatl, que es la lengua materna del lugar, y en español, que era la lengua materna suya y la de la escuela de las beguinas, La Amiga. Juana fue criolla, como su madre, o sea, española nacida en América. La Eucaristía, en tanto que presencia real de Cristo en la hostia consagrada, había sido el problema político más importante y controvertido entre los teólogos de la Edad Media europea. Y estaba relacionado con una cuestión importantísima para las mujeres, que es la competencia simbólica sobre la materia, sobre los cuerpos, sobre lo que la teóloga Antonieta Potente ha llamado en nuestros días el alma corporal, todo junto como una sola palabra. ¿Por qué? Porque esa separación alma y cuerpo es una de las más feroces del patriarcado, que a las mujeres nos afecta muchísimo.
Las mujeres somos competentes sobre la materia y sobre el alma, juntas. Y en cambio se nos niega siempre en el patriarcado occidental, que es el que usa esta operación de dividirlo todo, dividirnos también a nosotras, no de otras, sino dentro de nosotras mismas. Se discutía, en la época de Juana, se discutía si esta competencia era de la madre o de la Iglesia o el Estado. Es decir, Juana, 8 años, pues entra en el nudo de la política, no os puedo decir qué dice, porque no se conserva el texto, pero se conserva testimonio fehaciente de lo que era, y que era un poema dedicado a la loa al Santísimo Sacramento y que tenía esos 360 versos. Esta cuestión de la competencia sobre los cuerpos, las almas, era de la madre, de la Iglesia o del Estado, es una cuestión de política sexual que en el siglo XV fue ganada por las mujeres. Este conflicto fue ganado por las mujeres, que defendieron su competencia tanto del cuerpo, de la materia, como del espíritu o alma. Y fue ganada esta cuestión, que es una cuestión de fondo feminista, ¿no? Fue ganada esta cuestión sobre todo en España, por la reina Isabel la Católica, que la puso en palabras sirviéndose de un misterio que yo no me interesa la Iglesia, pero yo lo llamo un misterio clitórico, y es el misterio clitórico de la encarnación. Esto queda muy clarito. Sí. Si alguien me quiere interrumpir, pues que me diga. Yo os oigo, aunque no veo si hay manos levantadas ni nada, ¿eh? Bueno, yo decía, se gana sobre todo en España por la reina Isabel la Católica, que la puso en palabras con el misterio clitórico de la encarnación. Como queda muy clarito, si os fijáis, por ejemplo, no solo, sino en muchísimos más sitios, ella la puso en palabras así, y queda muy clarito en la fachada de la Catedral de Granada, de una manera impresionante. Granada, que era una de las ciudades que ella más amó. Digo esto porque Juana Ramírez de Asbaje siguió siempre, desde los 8 años, ya seguiría siempre siendo teóloga. Y no hay que asustarse de esta palabra teología, al revés. Ella siguió siendo teóloga siempre, o mejor, teáloga, no del Dios, sino de, si acaso, la divina presencia, la divina, y mejor todavía, teásofa, pues teásofa de la Inmaculada Concepción y de los misterios femeninos, los misterios de la Virgen, que los hemos rechazado todas las feministas, y en cambio son vocabulario de la política sexual, y vocabulario que saca de sus raíces tan profundas de la Grecia clásica, saca al patriarcado de nuestras vidas. Por tanto, ella parte de su sentir, de lo que María Zambrano llamó el sentir propio originario, y de la política sexual de su tiempo, siendo, en mi opinión, la política sexual el fundamento de la política, y en los centros de igualdad lo sabréis mejor que yo en la práctica política. Fue también de momento Juana, fue también dramaturga, ensayista, directora de escena, cantante, compositora de música, cocinera, astrónoma, pintora y gran administradora de sus bienes. Ella vivió de su trabajo sin necesidad de muchas leyes en absoluto. Vivió de su trabajo, vivió sobre todo de los encargos que le hacía el Cabildo de la Catedral Metropolitana de México, que es donde ella, como veremos ahora, más vivió. Por tanto, su trabajo como escenógrafa y directora de escena, sobre todo. Ella sabéis que fue una grandísima dramaturga, pero no solo dramaturga, porque también los villancicos que llamaban entonces se representaban en la Catedral de México o en otras iglesias, conventos,
en fin, en otros teatros donde hubiera escenarios. Juana vivió siempre en contextos relacionales femeninos. Esto es muy importante para mí y ha sido muy importante en la escritura del libro, darme cuenta de que vivió siempre en contextos relacionales femeninos. Estos contextos fueron la casa materna, la corte de la virreina de Nueva España, Leonor María de Carreto, marquesa de Mancera, esto todavía siendo adolescente, después en el convento de Carmelitas de Santa Teresa la Antigua de la Ciudad de México y después en el convento de la Expectación de Nuestra Señora y Santa Paula y en la corte de la virreina María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, condesa de Paredes de Nava. Juana Ramírez de Asbaje, por tanto, fue una mujer clitórica, es decir, esquivó y supo esquivar durante toda su vida el dominio masculino sobre su placer propio y sobre su alma corporal. Porque el placer femenino propio y libre es placer del cuerpo y del alma inseparables. Por eso esa cuestión de la presencia real en la Eucaristía y la competencia simbólica sobre el cuerpo y todo eso, por eso son tan importantes en la vida. Y para nosotras igual, aunque no uséis esta expresión competencia simbólica, pero es competencia sobre el sentido de la vida y de las relaciones, que es lo que enseña la madre al enseñar la lengua materna. La operación intelectual, como ya os he dicho, y política que divide el alma del cuerpo es típicamente patriarcal, del patriarcado europeo y occidental. En Grecia, a partir de la Grecia clásica, siglo V a.C., y así sucesivamente hasta hoy, da igual, posmodernos de un tipo, posmodernos de otro. Progres, no progres, da igual. Por tanto, la opción de vida de Sor Juana Inés de la Cruz fue la de vivir libremente del contrato sexual, libre del contrato sexual, como llamamos ahora, desde el año 88, a esta institución fundadora del patriarcado. Pregunto, ¿la llamamos así anacrónicamente, es decir, aplicando al pasado una noción que es del presente? Pues no, más bien se trata de palabras nuevas para nombrar modos viejos de dominar a las mujeres. Según escribió la propia Sor Juana Inés en una famosa carta al obispo de Puebla, se titula esta carta Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, una carta de 1690. Filotea de la Cruz es el seudónimo que usa este obispo, no se lo pone Juana ni nada, es el seudónimo que él usa escribiéndole a ella y por eso ella hace una respuesta que es un relato de su propia biografía, de sus deseos, de sus gustos, es una carta preciosa. Pues según escribió la propia Juana, ella no tenía disposición para el matrimonio, son sus palabras textuales. Claro, no tener disposición para el matrimonio es una manera muy sencilla de decir que era una mujer clitórica, que no le interesaba la penetración. Ella escribe, por la total negación, es decir, es más fuerte que yo en la lengua, por la total negación que tenía al matrimonio. De adolescente, ella pidió a su madre que la autorizara a vestirse de chico para ir a estudiar en la Universidad de México. Pero su madre no le dio permiso. Yo sé que no es muy popular que lo diga, pero conociendo muy bien la universidad, puedo decir que su madre hizo muy bien en no dejarle ir a la universidad a aprender misoginia, y la mandó a casa de su hermana a estudiar allí, en la Ciudad de México, con preceptores privados. Es decir, su conocimiento no fue el conocimiento académico típico. Y esto la hizo más libre. No tenía tampoco, Juana Ramírez de Asbaje, no tenía tampoco vocación religiosa. Y lo tenía también muy claro, desde adolescente. Y lo sabemos por su propio relato autobiográfico en la carta a Sor Filotea de la Cruz. Ahí dice que no le gustaba la vida en comunidad y que no le gustaba estar sometida a horarios, ni tampoco a los ruidos ni las interrupciones propias de la vida en común, ni le interesaba el sometimiento a una regla.
Su deseo, que lo dice en el mismo texto muy claro, era vivir sola, dedicada a la escritura, a sus libros y a sus experimentos científicos. A pesar de lo cual, se metió monja. Se metió monja cuando el virrey, el marqués de Mancera, ella tenía 15 años, era guapa, era famosa, era muy erudita y era una escritora, muy libre, y ella tuvo miedo de que el virrey, yo lo deduzco esto, no lo dice ella, pero que el virrey, como era su obligación, puesto que ella vivía en su corte, ¿no? que el virrey la casara, la quisiera casar y la obligara. De hecho, en fin, eran obligaciones relativas, pero muy realistas. Si no eres rica, pues difícilmente puedes vivir en ese momento si no tienes riqueza. Y ahora no sé si se puede tampoco. Por tanto, ella decidió entrar como novicia cantora, entró, así dice el documento, entró como novicia cantora en el convento carmelita de Santa Teresa la Antigua, por tanto de la Reforma de Teresa de Jesús, en la Ciudad de México. Y ahí ella se quedó solo 3 meses porque enfermó. La regla carmelita reformada era demasiado dura para ella, que además vocación religiosa, como ya he dicho, no tenía. Pues luego, en febrero de 1668, un admirador y lector suyo le dio una dote de 3.000 pesos de oro. Y con esta dote, porque ella había vuelto a la corte de la virreina Mancera, con esta dote ella entró en un convento distinto, el convento de la Expectación de Nuestra Señora y Santa Paula. Se suele decir Santa Paula, pero yo lo pongo entero porque la expectación es una cosa muy importante en la vida de las mujeres, que es el embarazo. Este convento era un convento rico, sobre todo criollas, y mucho más relajado que las carmelitas. Y en este convento de Jerónimas, en realidad, permaneció hasta su muerte en 1695. Fue en su primera comunidad, la de Santa Teresa la Antigua, donde Juana Ramírez de Asbaje tomó el nombre que la haría famosa. Y esto es muy bello para una mujer feminista, ¿no? Tomó el nombre que la haría famosa y que, como todas sabéis, fue Juana Inés de la Cruz. Y tomó este nombre en homenaje a la fundadora del convento, que era una española que había emigrado de Toledo, que había emigrado a México con su familia porque quería fundar y en Toledo era muy difícil. Y lo tomó pues, la fundadora del convento y también escritora como ella, Inés de la Cruz, que 50 años antes había fundado ese convento en el que ella estuvo en primer lugar. Digo esto porque es importante para entender la historia y la política de las mujeres en el siglo XVII, pero también hoy, o mejor, sobre todo hoy. Yo creo que las mujeres valemos menos en el siglo XX-XXI que en el siglo XVII. Aunque el siglo XVII sea el siglo de la invención, del invento de la vagina, pero bueno. Juana Inés de la Cruz fue amada y admirada en su tiempo como mujer, como autora y como creadora. El amor y la admiración eran consideradas entonces virtudes del alma corporal que abrían al ser, a un ser femenino, a la posibilidad de comprender la excelencia de la creación femenina. Inspiraban la hermenéutica, tanto el amor como la admiración. Inspiraban la hermenéutica, generaban placer, placer reconocible y decible. En cambio, en el siglo XX, el valor de la belleza y de la sabiduría de las mujeres ya no encontró las medidas adecuadas a la excelencia femenina, ni las encuentra hoy. Las medidas que tenemos son masculinas, como todo el conocimiento, casi todo universitario. El amor y la admiración en el siglo XX dejaron de ser consideradas científicas, no porque amor y admiración hubieran desaparecido como tales del mundo femenino, sino porque la lucha entre los sexos por lo simbólico, o sea, por el sentido de la vida y de las relaciones,
se volvió más violenta, mucho más violenta. La divina ciencia de la Europa cristiana fue alejada de la universidad. Y así aumentó y mucho lo que he llamado en el placer femenino esclerótico, pero también ya está en este libro lo descubrí, lo que he llamado la violencia hermenéutica universitaria. ¿Qué sucedió con la memoria y las interpretaciones de Sor Juana Inés? Ocurrió en el siglo XX, desde principios, que la universidad, con una especialidad llamada desde el siglo XX sorjuanismo, que es una cosa horrible, los ismos implican degeneración de algo, degeneración de Sor Juana en el sorjuanismo, ¿no? Como degenera en el siglo XX lo social, la lucha, que es una lucha verdadera en las minas, en las fábricas, la lucha. Dicen viva la revolución social, lo contaba mi madre siempre, que nació en los valles de la Pasionaria, de Vizcaya, y pasó ahí la infancia, y decía, cuando yo era niña se decía viva la revolución social, y luego pasó a ser el socialismo, que es una degeneración de esa revolución verdaderamente vivida. ¿Qué sucedió, decía, con el sorjuanismo? Pues la universidad se puso a buscar en los archivos mexicanos documentos con los que realmente, con la intención de oscurecer y ensuciar la memoria de Juana Inés, que ya se llamaba Sor Juana Inés de la Cruz, obviamente, desde, como os he dicho, desde que entró en el convento de Santa Teresa la Antigua. De bella y admirada, de fuente inagotable de placer, de ironía, de risa, pasó a ser ilegítima. ¿Qué tendrá que ver la ilegitimidad con la creatividad? Nada, pero es una manera de oscurecer la memoria de alguien, ¿no? O lo era en el siglo XX. En el siglo XX todavía existían los hijos ilegítimos que no tenían derechos o menos, etcétera, o estaban marcados, ¿no? Por tanto, pasó a ser hija ilegítima. Nada tiene que ver una cosa con otra, ni la admiración con la legitimidad, pero no importa. La violencia es así, es incoherente. Las mujeres nos preguntamos, ¿por qué me pega? Pues es incoherente la violencia conmigo, ¿no? Pues es incoherente esta violencia que le hacen a Juana Inés con su obra, con su figura, con su creatividad. Necesitaron los eruditos, no me preguntéis por qué, porque es imposible de saber, necesitaron encontrar maneras de ocultar la excelencia femenina en la economía de la miseria femenina. La economía de la miseria femenina es la de todos los días en los medios de comunicación hoy. ¿Hay hambre en África? Ponen un cartel de una mujer con una criatura. No ponen el cartel del hombre que se lo comió todo en África. Bien, volviendo a Sor Juana Inés, y lo demostraron, lo hicieron, la hicieron ilegítima con un documento falso que no hay manera de invalidar, porque la erudición hace montañas y montañas de libros y tú te ahogas, pero yo los he seguido, y veréis clarísimo por qué es un documento falso. No importa tampoco que sea falso, Lo importante era desplazar la atención, sustituir el placer con dolor y hacer callar y hacer sufrir a las feministas, que tendrían que haber sido demasiado eruditas para desenmascarar esa falsedad. La ha desenmascarado una mexicana hace poco, que me lo dijo oralmente, que se llama Clara Inés Ramírez González, de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora de Historia Moderna. ¿Qué es lo que pasó? Dos investigadores encontraron en un archivo parroquial de la provincia en la que había nacido Juana Ramírez de Asbaje una breve nota de bautismo que dice, literalmente, Inés fue hecha hija de la Iglesia año 1648, que es el año que efectivamente, que no es el año, perdón, que es el año que Clara Campoamor dice que nació Juana Inés, y no solo ella, todas las enciclopedias. No todas tampoco. Bien.
Es decir, ¿qué quiere decir esta nota parroquial? Quiere decir que fue bautizada sin los nombres del padre o de la madre. Por tanto, eso dice que es ilegítima. Una tal Inés en una parroquia cercana al lugar donde nació Juana Inés. Todos los investigadores con poder estuvieron inmediatamente de acuerdo, repitieron la falsedad por todas partes, cambiaron la fecha de nacimiento de Juana, que había sido siempre el 1651, y todavía hoy las enciclopedias de la literatura o de historia de la literatura mexicana repiten esa falsa historia. Pero la verdad es muy sencilla, como suele ocurrir con la verdad de las mujeres. Juana Inés Ramírez de Asbaje no se llamaba Inés. Se puso ese nombre ella misma cuando entró a los 15 años en Santa Teresa la Antigua y mantuvo ese nombre como monja y como escritora durante toda su vida. La vida de Sor Juana Inés de la Cruz cambió en 1680. Ese año llegó de España a la Ciudad de México una nueva virreina, porque los virreyes se nombraban, se elegían, se escogían, los escogía el rey de España, pero bueno, se elegían por el linaje de la madre, que eso también lo ha demostrado hace poco una tesis doctoral leída en la UNAM, no de la madre, perdón, se elegían por la casa, por el linaje al que pertenecía su mujer, la virreina. Ese año llegó a Ciudad de México la condesa de Paredes de Nava, princesa de Mantua también, que se llamaba María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, que había entrado en la corte de la Casa de Austria a trabajar a los 5 años, que entraban así a estar con las infantas, etcétera, a formarse, a criarse, a educarse y a ganar dinero, que ya empezaban ahí a tener su sueldo. Decía, en el 1688 llega la virreina, condesa de Paredes, María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, y ella y Juana Inés se conocieron en la fiesta de toma de posesión del cargo de virreina y virrey. Una fiesta de la que había sido directora de escena, escenógrafa, todo, escritora. Ahí, en esta fiesta se representó, y la fiesta fue preparada por Sor Juana Inés de la Cruz, que escribió y dirigió la representación de la obra Neptuno alegórico. Neptuno alegórico por el agua, el poder sobre el agua que tenía el virrey. Ella juega y hace una alegoría con sus apellidos y con los dominios de su título. Se conocieron en esa fiesta y se enamoraron. Empezó entonces la época más creativa de la vida de Sor Juana Inés. Escribió y publicó sus obras más famosas, Carta de Sor Juana, al padre Núñez o Carta de Monterrey, de 1682. Escribió Los empeños de una casa, en el 83, Amor es más laberinto, en el 89, Inundación castálida, ese mismo año, Crisis sobre un sermón o Carta atenagórica, del 90, El divino Narciso, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Los villancicos de Santa Catalina de Alejandría, Petición que en forma causídica presenta al Tribunal Divino, la docta explicación del misterio y Los enigmas de la Casa del Placer. De todas estas obras, 2 están explícitamente dedicadas a la virreina y no porque fuera virreina, que son La inundación castálida y Los enigmas de la Casa del Placer. La inundación castálida, su obra más famosa, y esa inundación, explica el título en una poesía, inundación de gozos, dice ella, y castálida, por la fuente castálida, la inspiración del agua. La fuente castálida en Delfos, en el templo antiguo, en el prepatriarcal.
Inundación Castálida, su obra más famosa, está dedicada a la virreina con esta poesía inicial. Con una lectura no vais a captar todas todo, pero hay que dejarse dar, hay que dejarse dar con la poesía. Ella dice: el hijo que la esclava ha concebido, perdona, interrumpo, el hijo es el libro, la esclava es ella. El hijo que la esclava ha concebido, dice, el derecho que le pertenece al legítimo dueño que obedece la esclava madre de quien es nacido. Aquí el legítimo dueño es la virreina y es una manera de ocultar. El que retorna el campo agradecido, ópimo fruto que obediente ofrece, es del Señor. Pues si fecundo crece, se lo debe al cultivo recibido. Esta es una estrofa erótica. Así, lisi divina, lisi es uno de los diminutivos que usa Sor Juana Inés para María Luisa. Lo usa mucho este diminutivo. Así, lisi divina, estos borrones que hijos del alma son, partos del pecho, será razón que a ti te restituya. Y no lo impidan sus imperfecciones, pues vienen a ser tuyos de derecho los conceptos de un alma que es tan tuya. Esta es la estrofa de la dedicatoria. La virreina Paredes dejó el cargo en 1686, pero se quedó 2 años más en México. Entre el 1680 y el 1686, Sor Juana Inés pintó para ella su autorretrato, un autorretrato precioso. Preparando la investigación para el libro Sor Juana Inés de la Cruz, Mujeres que no son de este mundo, descubrí que el cuadro es suyo y es el retrato del que habla en sus poesías. Esto lo documenté después porque no conseguí ver el cuadro hasta que el libro estaba casi en imprenta, y fue realmente, si me permitís usar esta palabra, fue milagroso el poder verlo, porque no había manera. Me decían no está, no está, no está, no está, no está. Yo solo conocía una imagen muy borrosa que hay como imagen. No conocía más que una que hay muy de principios del siglo XX de un erudito mexicano, y se la dio y también a Dorothy Shones, otra copia, el embajador de México, que dio la casualidad de que vino a Madrid, era muy culto, le enseñaron la Pinacoteca del Escorial, y lo vio ahí al pasar, se quedó asustado, paró, y estaba súper sucio ya, súper sucio. Ahora está limpísimo, hay que decirlo. Y reconoció a Juana Inés, hizo fotos, pero claro, eran fotos de los años 20, 30 y blanco y negro difícil. Solo conocía eso, pero por fin la encontré de una manera que vale la pena contar porque es muy divertida. Y entonces me dejaron retratarlo, pero no aceptaron nada de la propuesta que yo hice, pero la publiqué en la revista Duoda del Centro de Mujeres de la Universidad de Barcelona, que yo fundé con otras en el 82, y que tenemos una revista que se llama Duoda también, y en el número no sé cuántos, porque no me acuerdo ahora de memoria, documenté por qué es ese autorretrato. Un autorretrato que además no es eclesiástico, sino es palaciego completamente. Y ella sale de una vulva marcada por los pliegues, clarísimamente marcada por los pliegues del terciopelo, un cortinón de terciopelo negro que habría en el Palacio de la Virreina, y del que ella sale, pero que sucio no se veía nada, pero limpio sí. Por tanto, la historiografía de la miseria femenina dice, y lo dice explícitamente, que no había en la Ciudad de México en el siglo XVI pintores lo suficientemente buenos como para hacer un cuadro así. Y yo digo, pintores no habría,
pero pintoras sí. Y no es un juego de palabras ni una broma. Deshacer la historiografía machista es fácil. Basta para ello la independencia simbólica de una mujer, la independencia de sentido. El autorretrato fue depositado más tarde por la condesa de Paredes, que lo trajo a España porque lo vio un erudito que lo dice, lo vio en su casa. El autorretrato fue depositado más tarde por la condesa de Paredes en la biblioteca del monasterio de San Lorenzo del Escorial, porque era una biblioteca de la Orden Jerónima y están allí los retratos de los historiadores, escritores, etcétera, más famosos de la Orden Jerónima, pero alguien la sacó de allí y la puso justo al lado. Ella es la escritora más famosa de la Orden Jerónima, escritor, como le quieran decir. Pero ya en un momento determinado de patriarcado más duro que en el siglo XVII, esas cosas las quitan del sitio, ¿no? Aunque no se atrevieron a destruirla. Aunque la destruyeran de otra manera, pero no se atrevieron simplemente a quemarla. Por tanto, el autorretrato fue depositado más tarde por la condesa de Paredes en la biblioteca del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Decía, ella fue camarera mayor cuando volvió del cargo de virreina en México, de Mariana de Austria, la madre de Carlos II. Por tanto, tenía un puesto altísimo en la corte. Ella embalsamó a Mariana de Austria cuando murió. Y claro, por ello también se tuvo que ir al exilio. Y cuando se fue al exilio, en mi opinión, llevó y depositó el cuadro ahí para que estuviera seguro. Y donde estaban, y ella depositó también los manuscritos, porque se los trajo de México, de los 2 primeros tomos de su obra, y probablemente el tercero, según la documentación que yo he visto. En mi opinión están todavía ahí, pero el director de la biblioteca, los anteriores, niegan que estén. Niegan que estén sus manuscritos ahí, pero no pueden estar en otro sitio como no los hayan quemado él. El autorretrato de Sor Juana está ahora, como os decía, justo fuera de la biblioteca, en la galería del patio contiguo a la puerta, y está atribuido a un pintor mediocre que pasó por allí en el siglo XVIII, pero normalmente los museos tardan varias décadas o hasta un siglo en cambiar una cartela cuando no tienen ninguna prueba de que sea de este pintor mediocre. Y en realidad, si vais a ese patio, que es por el que se entra a la biblioteca, y en un ángulo que se ve muy, muy poco si no te has fijado antes, si no te lo han dicho antes, por eso el embajador de México en los años 29-30, por ahí, ahora no recuerdo exactamente, pasó de largo pero vio y volvió atrás. Si hubiera estado entonces en la biblioteca, no habría tenido que volver atrás. Ya en España, la exvirreina publicó las obras de Sor Juana Inés en 3 grandes tomos. El primero en 1689, que empieza con la inundación castálida, el segundo en 1690 y el tercero en 1700, cuando ya había muerto Sor Juana. Los publicó en Sevilla y en Madrid y enseguida se reeditaron muchas veces. Las obras de Sor Juana Inés, en cualquier caso, se editaron sueltas en México y en España cuando ella estaba viva. Tuvo un éxito inmediato. Sor Juana Inés no fue condenada nunca por los tribunales de la Inquisición. Ella fue perseguida, sí, en especial por algunos arzobispos metropolitanos de México o por obispos de Puebla. Pero como Santa Teresa no fue nunca vencida, no fue condenada, no fue encarcelada, pero no fue nunca vencida ni silenciada por la Iglesia. Por más que se ensañe el sorjuanismo, la historiografía de la miseria femenina propia del siglo XX, por más que se hayan ensañado,
en decir que te amargó, que bueno, todo lo que queráis para aplastar su memoria y quitarte las ganas de leerla, ¿no? Es verdad que en la década de 1690 fue obligada a repetir su profesión religiosa. Yo publico la fotografía de todo eso en el libro, también el cuadro. El cuadro por primera vez, siempre el autorretrato se publica, que justo por los pelos, no sé cómo, llegamos a que el Patrimonio Nacional nos diera la foto después de meses, pero bueno, con mucho retraso. Y ella no fue nunca, decía, vencida ni silenciada por más que se ensañen. Es verdad que le obligaron a repetir su profesión religiosa, que ella firmó con su sangre el 8 de febrero de 1694, pero la repitió en el modo teológico, teosófico suyo, o sea, volviendo a declarar su fe inamovible en la Inmaculada Concepción, misterio femenino cuya fuerza en el mundo era mayor y más auténtica que la fuerza de los obispos. Aquí hay un enigma político muy importante, ¿no? Yo digo, cada época tiene su Inmaculada Concepción, indiferente al poder social, que es la palanca necesaria, decisiva y difícil de la excelencia femenina. Como Teresa de Jesús, Sor Juana Inés fue más cristiana que la Inquisición, y los inquisidores lo sabían. Por eso ella no perdió nunca la alegría de vivir, ni dejó nunca de escribir con placer y de escribir del placer femenino propio y libre, el placer clitórico, a pesar de la insistencia de la historiografía, de la miseria femenina de todos los tiempos, pero sobre todo del siglo XX. En el siglo XX, bueno, lo digo luego. Sor Juana Inés de la Cruz murió joven, a los 44 años, y murió, por decirlo así, en pocos días, quizás semanas, a causa de un contagio de una epidemia de fiebre tifoidea que hubo en la Ciudad de México en 1695. Se inundó todo, las cloacas, etc. Después de lluvias intensísimas. Su última obra, publicada en Lisboa el año anterior, en 1694, es una de las más alegres y divertidas de todas, lo cual prueba que vencida o triste ella no estaba. Y la tristeza de las mujeres, digo yo, hoy es política, no es una tristeza cualquiera. Cuanto más patriarcado, más tristeza femenina. Por eso dicen que estuvo triste. Esta obra se titula Enigmas de la Casa del Placer. Está dedicada a la condesa de Paredes y exvirreina María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga y fue solicitada y publicada por la Soberana Asamblea de la Casa del Placer. La Soberana Asamblea de la Casa del Placer estaba constituida por monjas clitóricas, poetisas o amantes y lectoras de poesía de 8 conventos femeninos de Lisboa. Se conservan 6 y se conserva el topónimo de las otras 2. Ellas eran, como decía, estaba formada la asamblea, la Soberana Asamblea de la Casa del Placer por poetas, monjas, amantes y lectoras de poesía en Lisboa, y también por Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una de ellas, monjas admiradoras de la inundación castálida, por eso le piden las poesías, y estaba formada también, como decía, por la propia Sor Juana Inés y también por la duquesa de Aveiro, María de Guadalupe de Lancaster y Cárdenas Manrique, que fue una famosa y cultísima patrocinadora de la Compañía de Jesús y de las misiones católicas en Japón. Y también estaba formada por la propia condesa de Paredes. En 1689, un año después del regreso a España de la virreina Paredes, Sor Juana Inés le mandó un retrato hecho de palabras, muy bello, y se le mandó este retrato que está hecho de palabras, por tanto es una poesía,
acompañado por una perla, siendo la perla uno de los nombres más comunes de la clítoris, o del clítoris, como le queráis llamar, en todos los tiempos. Es una de sus poesías más bellas, que recorre amorosamente el alma corporal entera de la virreina, de la cabeza a los pies, de su cabello rubio a las ágiles plantas que andan casi sin pisar el suelo. Dice, y está en la Inundación Castálida, y os lo leo, es difícil de entender porque estamos ante una autora barroca, culterana, que llaman ellos, nosotras no, conceptista total, o simplemente de conceptos sin falo. Los sismos sobran siempre. Y dice, está hecha la poesía con esdrújulas que le dan un ritmo muy particular. ¿Sí? Y dice, lámina sirva el cielo al retrato lísida de tu angélica forma. Cálamos forme el sol de sus luces. Sílabas las estrellas compongan. Cárceles tu madeja fabrica. Dédalo que sutilmente forma vínculos de dorados ofires, tíbares de prisiones gustosas. Hécate no triforme, mas llena, pródiga de candores asoma. Trémula no en su frente se oculta, fúlgida su esplendor desemboza. Círculo dividido en dos arcos, pérsica forman lid belicosa, áspides que por flechas disparas, víboras de halagüeña ponzoña. Lámparas tus dos ojos, fedeas, súbitos resplandores arrojan, pólvora que a las almas que llega, tórridas abrasadas transforma. Límite de una y otra luz pura, último tu nariz judiciosa, árbitro es entre dos confinantes, máquina que divide una y otra. Cátedras del abril, tus mejillas clásicas dan a mayo estudiosas, método a jazmines nevados, fórmula rubicunda a las rosas. Lágrimas de la aurora congela, búcaro de fragancias tu boca. Rúbrica con carmines escrita. Cláusula de coral y de aljófar. Cóncavo es, breve pira en la barba, pórfido en que las almas reposan. Túmulo les eriges de luces, bóveda de luceros las honra. Tránsito a los jardines de Venus, órgano es de marfil, encanora música tu garganta, que en dulces éxtasis aún al viento aprisiona. Pámpanos de cristal y de nieve, cándidos tus dos brazos provocan, tántalos los deseos ayunos, míseros sienten frutas y ondas. Dátiles de alabastro tus dedos, fértiles de tus dos palmas brotan, frígidos si los ojos los miran, cálidos si las almas los tocan. Bósforo de estrechez tu cintura,
cíngulo, ciñe, breve, por zona, rígida, si de seda, clausura, músculos, nos oculta, ambiciosa. Cúmulo de primores tu talle, dóricas esculturas asombra, jónicos lineamentos desprecia, emula su labor de sí propia. Móviles pequeñeces tus plantas, sólidos pavimentos ignoran, mágicos que a los vientos que pisan, tósigos de verdad inficionan. Plátano tu gentil estatura, flámbula es que a los aires tremola, ágiles movimientos que esparcen bálsamo de fragantes aromas. Índices de tu rara hermosura, rústicas estas líneas son cortas. Cítara solamente de Apolo, méritos cante tuyos, sonora. Y muchas gracias. Nos hemos silenciado porque había sonidos aquí y te estábamos interrumpiendo, así que por eso hemos tardado un poco en contestar. ¿Alguna pregunta? ¿Nos oyes? María Milagro, ¿nos oyes? Sí, sí, os oigo muy bien. Vale. ¿Una pregunta? Milagros, yo quería que si nos podías comentar, porque en tu libro hablas del subtítulo que le da Octavio Paz a la biografía de Sor Juana, porque ella dice que yo la peor del mundo y él lo subtitula yo la peor de todas. Octavio Paz era muy misógino, un maltratador de Elena Garro y de su hija, que por fin se puede decir en México, ya lo están diciendo. Era un maltratador y un mediocre investigador. Si miras en el libro de la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, la mía, está copiado ese fragmento, autógrafo, firmado con su sangre, y que se conserva perfectamente en el libro de profesiones del convento de la Expectación y Santa Paula, la Expectación de la Virgen y Santa Paula, y que lo compró a un anticuario, una investigadora norteamericana que amaba verdaderamente a Sor Juana Inés y que salvó mucho de su legado. Es un libro de profesiones espléndido, manuscrito, en fin, un tesoro. Ella lo compró en un anticuario, lo cuidó, lo trabajó y después se lo dio con otros muchos documentos, entre ellos una foto del autorretrato, a la Universidad de Austin en Texas, donde ella fue profesora. Y Octavio Paz no ha visto eso, o si lo ha visto es un hombre que ha vendido el alma al diablo, o que era. Está clarísimo, yo la peor del mundo, y mundo escrito con mayúscula. Y a mí me da mucha pena que, perdonad que en este momento se me escapa el nombre, que lo tengo en la punta de la lengua, la que hizo la película de Sor Juan. Sí, pero viene en el libro, pero habría que buscarlo. La película de Sor Juana Inés de la Cruz, que le pusiera ese nombre. Es muy triste, es muy lamentable. María Luisa, ¿cómo se llama? María Luisa, bueno, no me acuerdo, hay una directora de cine argentina, creo que es argentina, perdón, que hizo esta película, que es bien bonita, es bien bonita, pero era una vaginal, le pudo la vaginalidad, le pudo la admiración al poder que tenía Octavio Paz, que otra cosa. Bueno, hay quien le gusta sus poesías, etcétera, pero como historiador no. Él tendría gente que le miraba los archivos, eso se hacía mucho. Y traicionó a Juana Inés,
porque lo típico, yo la peor, en fin, ya lo sabéis, que os voy a decir de toda esa tontería de que yo la peor de todas y todas las mujeres son malas, en fin. Tópicos, tópicos. María Luisa Benberg. María Luisa, Es que lo han puesto en el chat, María Luisa Benberg. es que os oigo con mucha resonancia. Ah, María Luisa. Benberg. Benberg. No, no, no. Benberg. Está en el chat. ¿No? Benberg. Benberg. No lo sé. Está en el chat. A María Luisa Benberg, sí. Efectivamente, sí. Yo la peor de todas. Así se llama la película. Ya, pero ella escribe yo la peor del mundo. Y el mundo con mayúscula. Si no lo ves es porque no quieres. Milagros, ¿por qué dices que el siglo XVII es el invento de la vagina? ¿O solo entiendo yo mal? Sí, la vagina se inventa en 1649, por los mismos años del discurso del método de Descartes. Y en plena caza de brujas, cuando la caza de brujas ya está ganada por la Iglesia y el Estado, aunque durará hasta 1700. Eso lo he estudiado en el placer femenino escritórico. Sí, se inventa y él dice que lo describe, o sea, él le da el nombre. Antes existía solo la matriz. En los tratados de ginecología medievales, el más importante es el de Trótula, que se lee, que se estudia en las universidades durante todo el resto de la Edad Media, y que es un tratado escrito por una ginecóloga, salud y belleza siempre juntas. Trótula, que a veces se dice de Salerno, probablemente lo era, pero no se sabe seguro, y ahí solo existe la matriz, y el orgasmo femenino, el orgasmo clitórico implica el clítoris y la matriz entera, sin divisiones. Y este hombre, que era un cura, que era un anatomista alemán que trabajó en la Universidad de Padua, el nombre me lo ahorro, tiene un tratado de anatomía en el que trocea la matriz femenina y pone que la vagina está hecha de un determinado tejido para el cómodo choque viril. Y eso antes, de la vagina no se habla antes. Es una vaina, ¿no? Le ponen ese nombre para que el guante del pene erecto, ¿no? Pero sí, es así, son cosas que en la historia están, pero no se cuentan. Basta buscar cuándo empieza a usarse la palabra vagina, que eso está muy estudiado con todas las palabras del castellano prácticamente. Y se ve enseguida cuando se usan por primera vez y por qué. Tú puedes deducir por qué, no te lo cuentan, pero tú lo puedes deducir, ¿no? Y el orgasmo vaginal no se inventa hasta 1928. Y en realidad el libro, que también me ahorro el autor, el libro que era un psicopatólogo alemán, también, bueno, el otro era un anatomista alemán. En realidad no tiene éxito y se prohíbe en algunos países de Europa ese libro, ¿no? Porque es muy ofensivo para las mujeres. Y fue el mayo del 68 el que lo recuperó. Y las mujeres progres caímos. Como no sentíamos placer, pues teníamos muchos amantes, porque pensábamos que era ese, que era malo.